Bueno, entonces en esta pantalla tengo lo que he venido, o lo que yo comencé a llamar en el año 1981, yo lo llamaba Visual Instruments, y con el tiempo esto se convirtió en los Digital Twins. Entonces el Digital Twin se puede utilizar para optimizar un proceso, una empresa, una ciudad completa, un país completo. Y aquí he colocado algunas de las empresas con las cuales he tenido vínculos, asociaciones, ¿no? Entonces, para los que no conozcan qué es un Digital Twin, pues es la integración de todas las herramientas que se pueden utilizar en un proyecto, en una empresa, en una ciudad. Desde cosas elementales como el Excel y el Power BI, los ERP como el SAP y el Oracle, los CRM como el Salesforce, el Dynamics, en los proyectos donde hay que diseñar, calcular y construir arquitectura, mecánica, electricidad, plomería, sistema contra incendio, calefacción, ventilación, aire acondicionado. Todas estas disciplinas, lo que hemos venido utilizando en los últimos 20 años es el Revit. Y eso incluye todas las normas BIM, que inicialmente eran de uso obligatorio solo en países del primer mundo, pero ya hace varios años que Latinoamérica también se unió y todos los proyectos tienen que cumplir con las normas BIM. Para la parte de civil de un proyecto, desde lo que es levantamiento topográfico, vías de acceso, vialidad, topografía, geodesia y todo eso, la herramienta que hemos venido utilizando es el AutoCAD Civil 3D. Para el diseño de plantas industriales como refinerías, petroquímicas, siderúrgicas y demás plantas industriales, la herramienta que hemos venido utilizando es el AutoCAD Plan 3D. Para cálculos de ingeniería, yo comencé a desarrollar una aplicación en el año 1981 y se ha venido actualizando a medida que los proyectos, los clientes, las empresas solicitan nuevos cálculos, y eso podemos ver algún detalle más adelante. Son cálculos de ingeniería que normalmente las empresas de ingeniería no entregan el software. Ellos hacen los cálculos, pero no entregan el software. Para la parte de diseño mecánico, hemos venido utilizando el Solid Edge, el Inventor, el SolidWorks. Bueno, y por aquí hay otra cantidad de herramientas, no vamos a entrar mucho en detalle. Vamos, esta parte, bueno, antes de entrar en detalle en esto, para la planificación y control de avance de los proyectos, hemos venido utilizando el Project y el Primavera. Y una de las aplicaciones muy importantes que he desarrollado en estos últimos 35 años es algo que he llamado DPE, que consiste en vincular dinámicamente todas las fases de un proyecto, desde el diseño, la construcción, la ingeniería y después la vida útil del proyecto, que puede ser una refinería, una petroquímica, puede ser un centro comercial, una universidad. Ok. Y para la parte de presupuesto desarrollé una aplicación que se llama Cobra. Bueno, entonces aquí tenemos lo que
sería el gemelo digital que integra 14 empresas. Este gemelo digital fue desarrollado por la empresa Viva del Reino Unido para la empresa ADNOC, que es la empresa petrolera de los Emiratos Árabes Unidos. En este gemelo digital se están integrando 14 empresas, que pueden ser 5 refinerías, pueden ser 4 empresas aguas arriba, las empresas que exploran, explotan y transportan el crudo y el gas. Pueden ser 4 empresas aguas abajo, que serían las empresas petroquímicas que utilizan los productos de las refinerías para transformarlos en productos petroquímicos. En este gemelo digital se está llevando el control de 200.000 puntos críticos de estas 14 empresas. Obviamente, esta información tiene que estar protegida por ciberseguridad para que no puedan ser hackeados y ocasionar accidentes que pueden ser muy costosos con pérdidas de vidas humanas y pérdidas de equipo, instalaciones, productos y tal. Lilian, ¿tú recuerdas cuánto le costó a la British Petroleum el accidente en el Golfo de México? No, pero sí sé que fueron muchas personas y mucho dinero. Sí, es importante saber que un solo accidente le ocasionó a la British Petroleum un costo superior a los 65.000 millones de dólares. 65.000 millones de dólares. Eso es más que el presupuesto de algunos países pequeños. Es más que todas las ganancias de Ecopetrol en toda la historia. Es una suma gigantesca ocasionada por un solo accidente. Entonces, en todos mis proyectos, en todos mis diseños, todos mis desarrollos, yo siempre coloco la seguridad en primer lugar. No se puede sacrificar ni calidad, ni costos, ni tiempo a costa de la seguridad. Entonces, es una filosofía de trabajo que tenemos que implementarla en todos Muy de nuestros. acuerdo. Bueno, perfecto, me parece muy bien. Entonces aquí tenemos un gemelo digital aplicado a una ciudad. En este caso es una ciudad inteligente. Esta es una presentación hecha en el BIM Forum de Argentina por la empresa Bentley. Entonces, ¿qué se incluye en el Smart City o en el gemelo digital de una ciudad inteligente? Pues se incluyen todo lo que son edificios, casas, todo lo relacionado con la vivienda, los campos deportivos, las calles, las avenidas, las autopistas, los ferrocarriles, el sistema de metros, los puertos, plataformas costa afuera, centrales de generación eléctrica que pueden ser centrales nucleares, hidroeléctricas, termoeléctricas, eólicas, solares, etc. Entonces, esto es un buen ejemplo de lo que es el gemelo digital de una ciudad. ¿Has escuchado hablar de gemelos digitales de varias ciudades? Gemelos digitales sí, de ciudades no he visto ejemplos. Este es como el primero que veo. Sí he visto pero no. Bueno, en el año 2012 yo fui a dar una conferencia en Las Vegas y tuve la oportunidad de ver lo que era
la ciudad inteligente número 1 del mundo, que para el año 2012 era Vancouver, de Canadá. En este momento la número 1 es Singapur, la número 2 creo que es Copenhague, y así. Entonces, desde el año 2012 hasta ahora hay un ranking de las ciudades inteligentes más importantes del mundo. Medellín llegó a estar, y creo que todavía está en alguna posición, no sé en cuál es la posición en este momento, pero ese es algo interesante porque es la manera de optimizar todos los servicios de una ciudad, disminuir los accidentes, tener mayor seguridad y todo el aspecto importante en cualquier ciudad. Bueno, entonces aquí tenemos Engie, que es esta aplicación de cálculos de ingeniería que comencé a desarrollar en el año 1981 y que se ha venido actualizando en proyectos de varios países como Checoslovaquia, Dinamarca, Alemania, Venezuela, Costa Rica y varios otros proyectos. Bueno, entonces uno de los elementos clave en un gemelo digital son los KPI o Key Performance Indicator, indicadores clave de desempeño, que van a medir el rendimiento, la eficiencia de cada uno de los integrantes del equipo, desde el presidente de la República, cada uno de los ministros, los gobernadores, los alcaldes, los senadores, los presidentes de empresas del Estado como Ecopetrol y todas las demás, los gerentes de las diferentes áreas o empresas que integren el gemelo digital. Entonces, cada uno va a tener su KPI y también va a ser un número protegido por ciberseguridad para evitar que sea alterado y va a estar disponible 24/7 en todos los sitios importantes. Al celular de cada persona va a poder ver el KPI desde el presidente de la República y todos los demás integrantes del equipo. Y como les digo, van a ser unos números calculados de forma con inteligencia artificial, protegidos por ciberseguridad y que no puedan ser alterados, de tal manera que el desempeño de cualquier persona no dependa de la radio, la prensa, la televisión, la encuesta, las redes sociales, sino que sean números reales, como saber cuál es la temperatura que tiene la ciudad, cuál es la humedad relativa y demás parámetros físicos y meteorológicos. Entonces, el KPI pues va a tener unas curvas y van a tener área verde, amarilla, naranja y roja. Entonces, cualquiera de los integrantes del equipo que salga de la zona verde, inmediatamente el gemelo digital le va a enviar una alarma a su celular diciéndole que su desempeño en tal área bajó por debajo del esperado, le va a indicar en qué áreas, puntos o conceptos ha fallado y le va a presentar una lista de cómo corregir esos errores o esa falla para regresar a la zona verde. Y cualquiera de los integrantes del equipo que no logre mantenerse en la zona verde y llegue a la zona roja, inmediatamente va a ser reemplazado por el primero de un grupo de 3. O sea, el que tenga el máximo KPI de un grupo de 3 va a reemplazar a este que falló.
y ese que falló puede ser el presidente, alguno de los ministros, presidente de la empresa, gerente, ingeniero. No hay que esperar 3 años, ni 25 años, ni 100 años para que se solucione el problema, sino que el gemelo digital va a producir el cambio inmediato y va a ser totalmente transparente. Pero ¿se hace el cambio entre ellos mismos o entre el ministro y el gobernador? O sea, sí, por quita ejemplo, el rol y asume uno de los mismos que está ahí. Sí, el equipo está integrado de tal manera que el presidente puede ser reemplazado por, vamos a decir, un listado de ministros, un listado de gobernadores, un listado de empresas del Estado. O sea, todo tiene que ser de tal manera que no cause trauma en la administración, en la eficiencia del país, sino que ese cambio sea buscando los resultados óptimos de la ciudad o del país. Obviamente no queremos continuar con el cáncer de la corrupción, no queremos continuar con audinatos, sobreprecios, estafas, engaños, nada de eso. La tecnología es un aliado muy eficiente para corregir el cáncer de la corrupción y poder sacar a nuestro país del tercer mundo y llevarlo al primer mundo. Entonces, ¿algún comentario? Bueno, entonces No, señor, por el momento. Bueno, aquí hay como un recuento histórico de por qué yo he venido trabajando en Digital Twins o gemelos digitales. En el año 1981, yo estaba trabajando con la empresa alemana Lurgi de Alemania para la empresa Alusui de Suiza. Este proyecto era el más avanzado del mundo. En el año 1981 tenía el sistema de control de proceso de la Honeywell TDC 2000. El Motor Control and Interlock System era de la empresa Siemens de Alemania. En este proyecto participaron empresas de 45 países, todas empresas del primer mundo. Y esta empresa, que era la más moderna, la más actualizada en esa época, yo logré hacerle 48 mejoras al diseño original de esta planta. Y el resultado fue un aumento de 25% en la producción. Este aumento del 25% es algo espectacular y sobre todo teniendo en cuenta que era la empresa más avanzada del mundo en esa época. Entonces, eso está documentado en una conferencia que dicté en Denver, Colorado, en febrero de 1987. Entonces, algo que yo me inventé, los instrumentos virtuales. Aparece, por ejemplo, el sistema de control de temperatura del calcinador. Entonces, esto ya es la modificación que yo hice al sistema original, porque el primer día de trabajo, a las 7 de la mañana, yo lo primero que pedí fue el manual descriptivo del proceso de la planta y los C&I, P&Is, o sea, todos los diagramas de instrumentación y control, para poder entender cómo se había diseñado la planta y encontrar algunas mejoras. Y a las 4 horas ya detecté un error grave de diseño.
¿En qué consistía el error? Que el control de la temperatura del calcinador se hacía variando la velocidad del tornillo alimentador de hidrato a un elevador neumático. ¿Tú has trabajado con elevadores neumáticos, Lilian? No, señor. Mi experiencia casi todo ha sido administrativa. Ah, ok. Bueno, un elevador neumático es un tubo vertical que puede tener alturas desde 20 hasta 100 metros, dependiendo del tamaño de las instalaciones, y el gas que transporta neumáticamente el sólido puede ser aire, puede ser gas natural, puede ser algún gas que se esté utilizando dentro del proceso. Entonces, en este caso, era un elevador neumático que transportaba el hidrato que va a ser alimentado al calcinador, y el calcinador va a sacar el producto final, que es la lúmina, que es la materia prima para producir aluminio metálico. Entonces, cuando yo analizo este diseño y veo que el control de temperatura del horno lo iba a realizar la velocidad del tornillo alimentador de hidrato, y sabiendo cómo funcionan los elevadores neumáticos, inmediatamente vi que era un error grave de diseño. Eso no podría funcionar así. Entonces inmediatamente me fui a buscar la persona que aparecía firmando el diseño de este sistema de control de temperatura. Como les dije, era una empresa multinacional. Había ingenieros y expertos de 45 países. Entonces, en cada plano aparecía la persona que autorizaba esos cambios. Entonces, este era un inglés. Pregunté dónde estaba su oficina, me presenté y le dije, y le expliqué. Entonces él me dice, yo aparezco firmando ahí, pero yo no soy el responsable de esa área. En esta planta habían áreas desde la área 32 hasta la 90 y tantos, o sea, una planta bastante grande. Entonces me dice, el responsable del área 45 es Ray Provin. Vamos, te lo presento. Era otro inglés. Fui y le expliqué, y entonces me dijo que él no había descubierto ese error, y que él recibía todas las tardes, a las 5 de la tarde, de lunes a viernes, en la oficina de Hewlett Robinson, que estaban en la torre sur del World Trade Center de Nueva York, donde están las oficinas de esta empresa. Él recibía un grupo de planos y los firmaba para ser enviados desde Nueva York hasta Caracas y después hasta Puerto Ordaz, donde se estaba construyendo esta planta. Entonces, ninguno de estas dos personas había descubierto este error, y todos estuvieron de acuerdo, o los dos en este caso estuvieron de acuerdo, y al final esta fue una de 48 mejoras al diseño original de esta planta. Bueno, y aquí tal vez también un recuento histórico, que al terminar esta conferencia en Denver, Colorado, en febrero del año 87, se acercaron personas de diferentes países para felicitarme y pedirme mis datos. Y el primero que se acercó fue el doctor Hans Schmidt, vicepresidente del URGI, que nos habíamos conocido en Alemania, y después trabajamos en Checoslovaquia,
Y bueno, no, es decir, en este momento, en el año 87, yo estaba dictando esta conferencia en Estados Unidos, pero el doctor Hans Schmidt, vicepresidente del URGI, me informó que había solicitado mi servicio para ir a arrancar 3 plantas parecidas a las que se había construido en Venezuela. Entonces ya para este momento yo tenía 6 años trabajando en este proyecto y ellos consideraron que yo era una persona que podía aportar mucho para las nuevas plantas. Entonces me integraron al equipo para arrancar una planta en Checoslovaquia, otra en la India y una tercera en Brasil. Bueno, y esto es una conferencia que dicté en Las Vegas en noviembre del 2012, donde el tema de la conferencia era la integración de los productos de Autodesk con los productos de mi empresa Roldán Duarte Consultoría y Entrenamiento. Okay. Bueno, y esto es un gemelo digital o una plataforma de la empresa Procore que está enfocada en el ramo de la construcción. Bueno, entonces, si tiene alguna pregunta, algún comentario, puedes hacerlo. Señor Roldán, ¿usted entonces ha participado en todos estos proyectos? ¿Todos ha sido desde su empresa o fue desde su experiencia como ingeniero en esas empresas? Esto ya lo por ejemplo, este ya lo hace su empresa, Roldán RDS. O sea, yo lo que he hecho es... Este ya es en las empresas anteriores, o sea, su experiencia cuando trabajó en una empresa privada, por así decirlo. Y esta última que me mostró, esa ya es Sí, cuando fundó su empresa y su empresa. exactamente. Ok. Un resumen rápido, ¿no? Mi primer trabajo en una empresa fue en la refinería de Copetol en Barranca Bermeja, 3 meses para mi pasantía de vacaciones. Entonces yo llegué el primer día y me entregaron como 50 planos C&I, P&I y me dice, el trabajo tuyo es revisar todos estos planos y actualizarlos. Entonces, en esa época, la UIS no dictaba instrumentación y control. Entonces, para mí era algo nuevo esos planos y tuve que aprenderlos sobre la marcha. Me gustó mucho y me volví un experto en diseño de instrumentación y control. Entonces, ese fue mi primer trabajo, vamos a decir, en una empresa. Y yo me gradué en el año 67, un viernes. El lunes estaba en Bogotá y a las 8:40 de la mañana ya tenía la primera oferta de trabajo para trabajar con la petroquímica, la Exxon en Cartagena. Entonces, eso fue muy interesante porque la entrevista me la hizo directamente el vicepresidente de la empresa Abocol, que era de la Exxon, y nos presentamos 758 ingenieros, exigían experiencia mínima de 3 meses, yo no tenía esa experiencia, pero la entrevista fue tan convincente con este vicepresidente que inmediatamente me ofreció trabajar con ellos en Cartagena. Ahí trabajé 6 años y estando trabajando en la petroquímica de la Exxon en Cartagena, me enteré que se estaba construyendo el Coloso Industrial de América. ¿Has oído hablar de ese proyecto? Me suena el nombre, pero no. Bueno, No. Cuénteme. es el complejo petroquímico del Tablazo en Maracaibo, Venezuela. Estoy hablando del año 1973. El presidente de Estados Unidos era Richard Nixon
el secretario de Estado era Henry Kissinger, y esta planta era la más grande del mundo, y era el resultado de la apertura que logró Henry Kissinger, la apertura de la China hacia Occidente. Entonces, todo el progreso de la China y todo eso comenzó por allá en los años 70, y en el año 73 ya se tenía este proyecto gigantesco que era el más grande del mundo. Entonces, para un ingeniero, poder trabajar en ese proyecto era como para un futbolista poder jugar en el Real Madrid, en el Barça, en el Tottenham, cualquiera de esos. Un atractivo irresistible. Entonces, me fui a conocerlo, y también como a los 40 minutos ya tenía un contrato de trabajo con un sueldo 6 veces mayor al que tenía en Colombia. Y en Colombia yo tenía el mejor sueldo para esa época. Entonces todo fue muy bien. Una excelente oportunidad. Sí, y eso se fue repitiendo porque estando allí en ese complejo de Petroquímico El Tablazo salieron 4 oportunidades. Una para la China, una para la isla de Mauritius, que está en el Océano Índico entre África y Asia. A ese proyecto íbamos cuatro ingenieros que habíamos trabajado en la petroquímica, la Exxon en Cartagena. Iba el gerente de planta, yo iba de gerente de ingeniería, iba el gerente de mantenimiento y el gerente de producción. Entonces, ese era un trabajo interesante. Esa era la segunda oportunidad. La tercera era para la isla de Aruba, que tenía una planta gemela a la que teníamos en Cartagena. Esa era la tercera. Y la cuarta oportunidad era para un proyecto de la Exxon dentro de Venezuela. Entonces no era en Maracaibo, sino que era en Puerto Ordaz, que es la zona industrial más importante de Venezuela. En Puerto Ordaz hay 5 siderúrgicas. Una de ellas es la más grande o era la más grande de Sudamérica, con 5 millones de toneladas de acero por año. 5 siderúrgicas, 4 hidroeléctricas. Una de ellas, la de Guri, con una generación de 10 gigavatios, fue la más grande del mundo durante varios años. Bueno, y todo eso hoy en día son ruinas. Entonces, es una evolución de la historia que es interesante conocerla, y también tomar nota y aplicar esa experiencia en los nuevos proyectos. ¿Algún comentario, alguna pregunta? No, señor, ha trabajado en muchas partes y ha tenido mucha experiencia, entonces por eso su herramienta es tan robusta. Sí, y la idea es compartir estos conocimientos, esta experiencia con tu equipo de trabajo, para que cualquier desarrollo, cualquier diseño se optimice utilizando las últimas tecnologías que están evolucionando a una velocidad muy alta, y tenemos suerte de estar viviendo este momento que es considerado el desarrollo más importante en la historia de la humanidad. Entonces, es muy
muy interesante estar en este momento y poder aprovechar esas herramientas para todos los proyectos que tengamos en desarrollo. Claro que sí. Bueno, entonces vamos a finalizar la grabación